Inmigrantes al ruedo político, cierre de fronteras al amigo forastero, irrumpe la campaña y apura proyecto del gobierno. Que las puertas de Chile estén abiertas a la gente que viene a colaborar y estén cerradas a la gente que viene a delinquir. ¿Habría la misma reacción si los migrantes fueran españoles o italianos o alemanes? Adimark le pone números a la carrera por la moneda. Guille le pisa los talones a Piñera y enciende las alarmas. Invitado, el último en lanzarse a la piscina. En vivo y en el estudio, el ex agente y hoy precandidato presidencial José Miguel Insulza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional, este primer domingo de diciembre con todo el análisis de lo que ha sido esta semana en el plano político. Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan hoy, a nuestros panelistas Francisco Vidal, Eduardo Muy buenos Porfirio. días. Muy buenos días, Buenos Cecilia días. Pérez González Miller. Muy buenos días con un clima extraño. Que alguien explique. ¿Qué está pasando? Vamos a... Hoy día nos morimos de frío. Vamos a comenzar... Espero que no le echen la culpa al gobierno. No, ya lo tiene echado. No, eso ya está asumido. ¿Ah? Haciendo agua, van echando. Claro. Bueno, está raro también el clima electoral, así que lo vamos a estar comentando en unos minutos. Vamos a hacer rápidamente una pausa, volvemos de inmediato con nuestro primer tema. Uno de nuestros primeros temas, un tema que se tomó la agenda, que no estaba considerado anteriormente dentro de la discusión a nivel de los precandidatos presidenciales, por ejemplo, pero que a partir de ahora, al parecer, va a ser un tema prioritario en la próxima campaña presidencial. Vamos a revisar una nota y luego lo comentamos aquí en el panel. Eran las municipales y nos sorprendía la candela de un extranjero con ganas de participar, aunque no pudo. Revisaste en el servicio y no aparece tu registro. No revisé nada. Solamente yo estaba esperando el día. Pensé que iba a votar automáticamente así. Nada es tan fácil, extranjero. Y como nunca, esta semana actores políticos parecen enrostrárselo con... ¿candela? Como seducidos, ¿por qué no? Con el embriagante elixir del triunfo de Trump. La variable que mejor explica la diferencia entre los que votaron por Trump y no votaron por Trump es la actitud hacia la inmigración. Bueno, el mundo político se dio cuenta de eso y lo están levantando. Ahí es donde esta semana Chile Vamos le pone candela al asunto. Y que la gente que llegue también a nuestro país también tenga garantías, en el sentido de lo que se hizo también en su minuto en el gobierno de Piñera. Desde temprano. Buenas noches. Bueno, algunos no tan temprano. Pero trabaja en el asunto y refuerza dos proyectos para que extranjeros tramiten visa en su país y otro que facilita la expulsión de delincuentes foráneos. Pero, ¿por qué ha surgido con tanta candela el tema de inmigración por estos días? Porque algunos candidatos querían desviar la atención de otros temas. Piñera, por ejemplo, quería desviar la atención de las críticas que estaba recibiendo por sus inversiones, por su fideicomiso ciego, que en realidad no era ciego. Sería ingenuo y poco inteligente abrir nuestras fronteras a males que no queremos en Chile. Narcotraficantes, crimen organizado, inmigración ilegal. Uno no puede constituir o construir políticas públicas en el mundo actual cuando lo que tiene es una mirada completamente xenofóbica y racista. Pero también hay que reconocer de que hay un problema real. Es un oportunismo, pero que se basa en una preocupación real. O sea, yo sé que pues hay inmigrantes que vienen pues a hacer sus vainas raras, pero igual hay otros que venimos a luchar. Yo estoy aquí para trabajar nomás. ¿Planeas quedarte en Chile? No sé. ¿Pero por ahora estás bien en Chile? Más o menos, te digo. Porque comienzan a hablar, ay, los inmigrantes porque están aquí, vienen a quitarnos pega en ningún momento. Palacio le quita un poco de candela al asunto. Los extranjeros en Chile representan el 2,7% de la población nacional. El número de detenidos extranjeros alcanza el 1,55%. Esa es la realidad. El tema de las migraciones es un tema relevante y por lo tanto está en consideración el proyecto de ley. Y el debate parece candelearse entre candelas candeleantes. ¿Pero esto le pone candela a la carrera presidencial? Yo creo que un poco. Sí. ¿Lo dije bien? Porque poner candela es como ponerle emoción, no sé, picardía. Sí, algo así. Yeah. Algo así como lo que le ponen los presidenciables. Para que las puertas de Chile estén abiertas a la gente que viene a colaborar y estén cerradas
a la gente que viene a delinquir. Hoy día hay que tomar con mucha atención la situación de los haitianos y colombianos que están entrando. ¿Habría la misma reacción si los migrantes fueran españoles o italianos o alemanes? Tema de meditar, ¿verdad? Tratemos de ser de esta manera mantener la calma. Racionalidad y no usemos temas sensibles con fines electorales. ¿Las posturas te han parecido coherentes con lo que representa cada uno de estos precandidatos? No, yo veo que hay mucha improvisación. Piñera en 2009 dijo le voy a cerrar la puerta a la delincuencia. Como no pudo cerrarle la puerta a la delincuencia, ahora está diciendo le voy a cerrar la puerta a los inmigrantes delincuentes. Efectivamente funciona este discurso de decir la delincuencia aumentó porque aumentaron los inmigrantes. Yo creo que han sido actitudes un poco improvisadas, sin que haya una reflexión seria sobre ello en ninguno de los precandidatos, diría yo. Yo he visto mucha improvisación en eso y es malo. Ya, comenzamos de inmediato con el análisis de lo que ha sucedido en relación a las declaraciones de Manuel José Ossandón, posteriormente del expresidente Sebastián Piñera, cómo lo aborda el gobierno y reacciona diciendo que va a poner urgencia en un proyecto de ley que estaba ahí un poco abandonado, podríamos decir. Pero antes de eso quisiera darles unas cifras, porque hoy día conocemos resultados de una encuesta que hace CADEM, Plaza Pública, en relación a este tema. Y entre otras cosas revela que el 75% de los ciudadanos cree que se debe restringir la inmigración, el 73% cree que debe endurecerse los requisitos para entrar a Chile y el 85% cree que los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados. Es parte de lo que se conoce y el análisis que hace Roberto Dickinson de CADEM es que las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera y de Manuel José Ossandón les habrían entregado resultados porque suben ambos candidatos en la encuesta de opciones presidenciales. ¿Cómo se aborda este tema y cómo se abordó? ¿Qué les parece a usted el foco que se le empezó a dar a este tema que parece ser bastante más complejo? Francisco Vidal. Yo creo que está inicialmente mal abordado. Déjame una cosa media conspirativa. ¿Ya? Tengo la impresión de que el presidente Piñera y Ossandón se metieron en este tema mirando encuestas. O sea, efectivamente pensando en que esto les iba a resultar. Desde el punto de vista electoral. Yo le creo a CADEM todos los lunes, que más allá de la cosa metodológica, algo pasó que en plenos pescados peruanos, el presidente Piñera, suba. Aunque está en el margen de error, pero yo creo que entonces está mal planteado el tema desde el punto de vista de asociar migración con delincuencia, porque los números no dan nomás. De cada 100 detenidos en Chile, 1 es migrante. Tampoco tiene que ver con un volumen, porque esto, cuidado, en Chile los extranjeros son 2,7% del total, en la OCDE, pero incluyendo las masas que arrancan del Medio Oriente, son el 11%, pero lo que sí yo percibo es una rapidez en el crecimiento de la migración, y yo creo que está mal enfocado, porque yo creo que la gente que se expresa en esa encuesta tiene más que la preocupación por la delincuencia, que es muy focalizada. Yo creo que empieza en Chile algunos grupos a percibir al migrante como una amenaza a su empleo. Eso es lo que yo percibo. Mira, yo tengo cero ciencia, pero en los últimos 15 días, dado que el rostro es más o menos conocido, 3 situaciones. 2 servidores de bomba de benzina y un carnicero. Y la preocupación de ellos no era la delincuencia. Era como que la amenaza que no me vaya a llegar aquí un compadre que puede cobrar menos. Yo creo que eso se va a instalar. Pero cuando vemos que hay 2 cartas presidenciales que abordan el tema desde el punto de la seguridad, desde el punto de vista de la seguridad. Nadie se equivocaron. ¿No se instala, Cecilia, esta relación entre delincuencia y migración que, como decía Francisco Vidal, y según lo que dicen las cifras, ¿no?, es absolutamente equivocado? Me parece que yo siempre me gusta acá en este programa establecer el contexto, sobre todo cuando nosotros estamos casi en una cruzada de debatir ideas y dejar el populismo de lado. A mí me preocupa que cada vez que se plantea una idea de una u otra parte se lleve a la caricatura, se lleve a la descalificación, que yo creo que fue lo que pasó en el tema de la migración. ¿Y por qué? Porque yo siento que la mirada de la migración tiene que verse en un contexto y tiene que verse en forma mucho más integral. Cuando nosotros hoy día tenemos una legislación que está absolutamente obsoleta, que data de 1974, y me refiero al decreto ley 1094, que en su origen, en términos de principios, es un decreto de ley
muy rígido en materia de seguridad interior, tú te das cuenta que no va acorde a los tiempos modernos en este tema, que como dice Pancho, ha ido migrando en términos de cifra de un 0,7 el año 82 a un 2,4 el 2014, en términos del aumento de la migración. Ese parece ser el único punto en el que hay acuerdo, que es una ley que está, o un decreto de ley que está absolutamente obsoleto para el contexto actual. Pero por eso te digo, o sea, cuando tiene principios, mirando mucho en el tema de la seguridad interior, uno se da cuenta de que es una ley absolutamente obsoleta. Uno se pregunta, ¿por qué no se han hecho cambios si el año 2013? Y por eso te hago la división entre el presidente Piñera y el candidato Sandón, porque sí hubo preocupación en nuestro gobierno este tema y buscar un marco regulatorio que fuera mucho más integral y no solamente que abordar el tema de la delincuencia, siendo que es un tema importante. Se ingresa un proyecto de ley donde dentro de los catálogos de prioridades venían distintas cosas. Primero, cómo se abordan las visas. Hoy día la mayoría de los migrantes tienen visa sujeta a contrato de trabajo. Esa visa pasa a ser de un carácter irregular cuando el contrato se termina, provocando lo que todo el mundo conoce como migrantes ilegales, que es un tema que hay que abordar. Segundo, ¿cómo como Estado te haces cargo de materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación? Yo escuchaba al padre Felipe de Ríos en la semana y señalaba que Antofagasta, por ejemplo, que es la región con gran cantidad de migrantes, la mayoría, un 90%, están en campamentos viviendo, con todo lo que eso significa. Exacto. Después, uno señala, bueno, visa sujeta a contrato de trabajo, después está la visa que está sujeta a establecer vínculos familiares o que el país establezca que es un aporte a nuestro país. Tercero, se señala también las dificultades que existen, por ejemplo, para la convalidación de los títulos profesionales. Entonces, al final tú tienes que poner principios, acoger a los migrantes, por cierto, con todas las facilidades, con todo la apertura, tanto para el turismo, etcétera, promover a aquellos migrantes que vengan a suplir una brecha que hoy día tengamos en nuestro país, como por ejemplo pasa en términos de los médicos, que tampoco se hace. Y tercero, la delincuencia sí pasa a ser un tema, como pasa a ser en todo el país. Y ahí es donde uno dice cómo tú enfrentas la migración ilegal. Y en esa migración ilegal, la comisión de delitos que son atentatorios contra bienes jurídicos importantes para el país, tanto sociales como personales, y ahí es donde nosotros teníamos un catálogo presentado incluso con penas sustitutivas, que era la expulsión a otros tipos de penas que estaban dentro de nuestro país. Y por último, una tremenda preocupación, porque nuestras policías no tienen bases de datos unificados en términos de poder ser un paraguas de aquellos migrantes que vienen con condenas o con conductas delictuales, exacto, antecedentes que no han sido verificados en sus países y por lo tanto entran a Chile sin ningún problema. ¿Tienen que existir filtros? Sí. ¿Tienen que ser de acuerdo a la ley y la Constitución? Sí. Acá nadie está hablando que se hagan ningún tema inconstitucional, pero el tema es cómo se aborda, y yo creo que esta semana se ha caricaturizado, se ha descalificado a aquellos que han levantado este tema, me preocupa. Incluso desde las autoridades. ¿Pero tú haces la diferencia, Cecilia, entre lo que fueron las propuestas de Manuel José Sandón y las declaraciones del expresidente Piñera? Yo no he visto las propuestas de Manuel José Sandón, más bien veo eslogan, más bien veo declaración de voluntades, y creo que ha sido, falta el contenido en términos de la división, porque estamos en un Estado de Derecho y eso no lo tenemos que olvidar nunca. En términos del presidente Piñera, nosotros tenemos un proyecto de ley, incluso ahora con adecuaciones, que fue presentado la semana pasada a la jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, Ana Lía Uriarte, como una propuesta a ser discutida y a ser incorporado en el anuncio que hizo el subsecretario Mahmoud Alewi de impulsar una política migratoria a través de una ley. Y por eso, ojo a no quedarse en la caricatura. Lo mismo que dijo el presidente Piñera, pero puesto en cifras, lo había dicho 2 semanas antes el subsecretario Alewi, cuando dijo: tenemos que preocuparnos de una ley de migración porque los delitos cometidos por migrantes se han duplicado en el último tiempo. Dijo lo mismo, con la salvedad que nadie desde la oposición lo trató de xenófobo, lo trató de racista, ni lo trató de discriminador. Eduardo Zafirio, ¿fue un error del gobierno no tomar este tema con la urgencia que ahora se le está dando, o no haber, por ejemplo, avanzado en el proyecto que dejó adelantado el expresidente Sebastián Piñera el 2013? A ver, yo lo primero que quiero decir, con la experiencia que tengo después de haber sido 2 periodos diputados, que un proyecto de ley al cual el Ejecutivo no le pone urgencia es un saludo a la bandera, es un símbolo y muchas veces se usa para decir se cumplió con una promesa
de campaña. ¿Me deja solamente hacer una precisión ahí? Adelante. El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Gobierno Interior a finales del 2013, que son 2 meses después que el proyecto de ley se presenta, que fue en agosto del 2013 y el 2014 fue retirado en marzo por el Ejecutivo, por lo tanto las urgencias estuvieron. Lo que pasa es que ahí entraríamos a un debate que en algún momento habrá que hacerlo sobre el enfoque, un enfoque muy economicista, muy pro empresa privada y muy carente, con mucho déficit en materia de derechos. Pero no quiero entrar a este debate. Quiero decir lo siguiente, sobre el tema de las encuestas yo pediría en algún momento un debate en serio aquí en este panel, porque creo que esto es un escándalo. Yo dije en abril, mayo del 2014, en medio de una euforia neomayorista y las barras bravas muy entusiasmadas por lo que mostraban las encuestas en ese momento, que yo solamente le creo a la encuesta CEP. Está grabado el programa, y voy a esperar la encuesta CEP, cualquiera sea el resultado, para hacer comentarios sobre las encuestas. A las otras no les creo, así de claro, a ninguna, para ser ni claro. a DIMARC, ni no, a no le creo a ninguna, solo a la CEP, que no es perfecta, pero es mucho más seria. Pero yo quiero decir lo siguiente, si el tema es la globalización y el crimen, mucho peor que lo que pueda ocurrir con la situación de los migrantes, el tema del lavado de dinero. Y este país lleva décadas muy abierto a todo tipo de ingresos de capitales y resulta que detrás de esos capitales hay personas y muchas veces hay delincuentes. Entonces, si queremos hablar de los efectos perversos de la globalización y nos preocupa el crimen, hay otras cositas que hay que mirar. Tráfico de armas, tráfico de órganos, etcétera. Pero quiero decir lo siguiente en términos, y quisiera, Andrea, tener 1 minuto y medio para tirar los titulares. El país tiene la posibilidad, el próximo año, de mejorar su esfera pública, de mejorar el nivel de los debates. En mi modesta opinión, los temas de la agenda que este país tiene que enfrentar son la calidad declinante de la política, que entre otras cosas nos va a impedir hacernos cargo de problemas complejísimos, porque con política mediocre y problemas de última generación la cosa no va a andar. Modernizar el Estado, que tiene problemas severos. Tenemos déficit de infraestructura, incluyendo hospitales y todo el sector sanitario. Hay problemas de gestión, además ahí, severos, que están pasando bastante ocultos. Hay un problema obvio en materia de pensiones. Nuestro PIB potencial no da para enfrentar desafíos básicos, como es, por ejemplo, terminar con la pobreza y poder responsablemente mejorar distribución del ingreso, dar bienes públicos de calidad. Tenemos un problema de calidad de la educación, que el día que nos metamos en serio a discutir, vamos a tener diferencias severas. El tema de energía se ha avanzado, pero nadie asegura que esas licitaciones teóricas se cumplan. Tenemos el problema de la situación demográfica vinculada a este debate, si uno quiere discutir en serio. Hoy día el país tiene una tasa de reproducción de 1,8 que no da para que la población aumente y que pueda explicar lo que está pasando con la migración. Y además tenemos restricciones severas hacia adelante. En mi opinión, Andrea, esa es la agenda que debiéramos discutir todos hacia adelante. Hay otra agenda que es efectista. Entonces yo les quiero decir inmediatamente a los demagogos de todos lados que aquí tienen un catálogo de temas. Pena de muerte, extremadamente popular, digamos. En la izquierda decir pena de muerte para los delitos de cuello y corbata, después de lo que hemos visto, puede dar chorros de votos. Si los candidatos de derecha quieren penetrar en ese electorado, propongan la pena de muerte para los delincuentes de cuello y corbata, que por Dios que son bastantes en este país. Pueden plantear protección a sectores productivos, les va a ir muy bien en muchos sectores agrícolas e industriales. Pueden irse contra la discriminación positiva para los desfavorecidos. Eso es grito y plata. Mapuches, mujeres, etcétera. Pueden hacer un alegato contra la tecnología, porque el cambio tecnológico destruye empleo muchas veces. Los luditas, es un ejemplo clásico. Pueden proponer cerrar el Parlamento, en Londres lo quemaron en el siglo XIX. Terminar con el financiamiento público de los partidos políticos, también yo les aseguro que en las encuestas les va a ir fantástico. En las serias y en las truchas. Y pueden también resucitar algunas propuestas que levantó el ibañismo. Vender la isla de Pascua el año 50. Y nos mandan un cheque a cada uno de los 16 o 17 millones. En ese tiempo eran 6. No sabemos cuántos son. Eso sería popularísimo. En algún momento se propuso también vender Codelco. Yo le digo a la isla de Pascua, por ejemplo. Bueno, si entramos a ese debate, vamos a perder el futuro. Y vamos a seguir denigrando la política. Hoy día la tentación del populismo como estilo,
la simplificación, la demagogia y la posibilidad de hacer antipolítica, son dos riesgos que no es lo mismo que el populismo. Están presentes. Entonces, si queremos mirar... ¿Y a ti te parece que este tema se instala por eso? Exacto, porque si uno ve el escenario internacional, no solamente Trump, sino lo que está pasando en Europa, en Francia, en Hungría... Pero yo les quiero decir lo siguiente. En la década de los 30, ¿saben lo que era estar a la moda? Era ser nacionalsocialista, seguidor de Mussolini o rendirle culto al señor Stalin. Eso era estar a la moda en la década de los 30. Entonces, a los que les preocupa estar a la moda tienen toda esta agenda, pero con esto el país pierde el futuro. Gonzalo Miller. Una cosa en el aire, que la comparto, con tu planteamiento, ¿crees que el tema de la migración estaría en la lista? Yo creo que la legislación que tenemos es una legislación que no se sostiene. Es un decreto de ley del año 75. Pero hay que discutirlo en un clima de serenidad y de buena fe y no a los eslóganes. Yo te digo la frase del Frente Nacional. En Francia. 3 millones de migrantes, 3 millones de cesantes. El bobo se compra la asociación. No tiene nada que ver, porque esa gente llega a ocupar puestos de trabajo que los franceses ya no quieren realizar. Es verdad. Gonzalo, iba a apuntar a lo mismo, ¿no? ¿Es un tema de populismo en la instalación del tema de la inmigración en nuestro país o un tema necesario donde hay que poner urgencia y hay que tomar medidas? Yo creo que sí, es un tema necesario, es un tema importante. Aquí yo creo que el presidente Piñera y otros pusieron un debate de ideas, pusieron un tema, pusieron a contrapié al gobierno, sí, entre medio. Algunos se tuvieron que desdecir, cambiar de posición. ¿Por qué? Porque, y en eso comparto la parte final de lo que dice Eduardo, en términos de que el populismo no es solo los temas, no es solo la posición, sino también en qué se está pensando cuando se reacciona. Yo vi mucho en el gobierno, incluido el subsecretario Alewi, que reaccionaron más pensando en la elección presidencial y de dónde venía el tema, que en alguien que le había dedicado meses a ese tema. Yo esperaba, ¿por qué lo simbolizo en él? Porque a él yo le reconocía, él tenía autoridad en el tema, lo venía trabajando hace tiempo, había hecho pauta en ese tema, venía avanzando, venía trabajando en un proyecto, por eso el gobierno tiene un proyecto de ley, porque el subsecretario del Interior venía trabajando en él. Pero al momento de reaccionar, ¡pum!, la carrera presidencial dominó la escena y él mismo se desdijo, como lo dijo Cecilia, se desdijo de sus propias palabras, es decir, sintió, mira, aquí cuidado con la frase, y resulta que la frase era de él. La frase más compleja de esta situación era de él. Entonces yo creo que aquí, la izquierda tiene que tratar de hacerle el quito a un típico error de la izquierda, que es cuando la descolocan en un tema, ir a refugiarse en la ideología y olvidarse de la realidad. Porque hoy día en el Chile de hoy, en parte por lo que dice Eduardo, por su descripción del problema demográfico de Chile y de otros, ya hace mucho rato que la inmigración es un tema creciente. Hay ciudades donde cuando hablamos que la inmigración es baja, la inmigración es baja en el promedio del país. Pero cuando uno mira Antofagasta, mira Iquique, mira Copiapó, estamos hablando del tema de inmigración, es un tema muy importante. Estuvo presente en la elección municipal. Ahora, que se trate de manera correcta o que se trate de manera populista y con los abusos que puede producir el que se trate de manera populista, es algo que tenemos que hacernos cargo como parte del sistema político. Pedir ciertos estándares mínimos. Por eso, cuando se plantean las cifras, ojalá que esas cifras no busquen esconder el problema, sino que busquen darle un cauce, el cauce correcto. Cuando hablamos de delincuencia, y es verdad, es un tema que es creciente. No dice eso la última encuesta, las mejores cifras en una década. Es un tema creciente, lo dijo así el subsecretario del Interior, en materia de inmigración y delincuencia. Aquí uno no tiene que saltar antes. Están los datos. Pero pues estoy repitiendo los datos de tu subsecretario del Interior. Tu subsecretario del Interior dice... Están los datos en esta semana. No, pues ya está hablando de los delitos de migrantes. Hablando de cosas distintas. Cometidos por migrantes. El subsecretario del Interior dice, se ha doblado la participación de inmigrantes. Entonces, nosotros hemos venido recibiendo inmigrantes durante toda la historia de Chile. Y en los últimos 10, 15 años con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Pero, ¿por qué produce esta asociación? Primero, trata de personas. No era un delito presente en Chile. Hoy día sí lo es. ¿Vamos a mirar para el techo? ¿Nos vamos a refugiar en que Chile tiene que ser un país de puertas abiertas y que venga y todo? Y el
ser un país de puertas abiertas así, indiscriminadamente, lo que facilita es la comisión de delitos contra las personas, delitos que son violaciones a los derechos humanos, perseguidos internacionalmente, y nosotros los vamos a mirar para el techo. Vamos a dejar que se siga produciendo la trata de personas en Chile. Hemos tenido ya ejemplos claros, tanto inmigrantes haitianos, inmigrantes de distintas nacionalidades, que llegan a Chile engañados y que quedan abandonados en el país. ¿Y por qué? Porque hay una persona que está dedicada a la trata de personas. O sea, en ese caso son principalmente víctimas los inmigrantes. Es que, a eso estoy diciendo el punto, en ese caso, el inmigrante es víctima, pero el que lo trae, el delito de trata de personas es un delito que no existía en Chile. No existía en Chile. Y hoy día está presente. Y está asociado necesariamente a la inmigración. Por eso cuando dice, no es al inmigrante, porque sería ridículo. Este es un país donde los inmigrantes han hecho grande este país. Podríamos nombrar, no ese es el debate, porque si nos vamos para allá, nos vamos a quedar en el debate de que si tú eres a favor o en contra de la inmigración y el aporte que hace los inmigrantes, sería ridículo. Si no fuera por la inmigración... Bueno, en Chile sería ridículo. Si no fuera por la inmigración, la inmigración en Chile siempre ha sido, ¿no es cierto?, siempre, desde el origen del país, una fortaleza. Pero no existe país. Un sesgo, Gonzalo, entonces, y se ha mencionado, ¿no?, entre lo que son migrantes de Europa, lo que son inmigrantes de Latinoamérica, de Centroamérica. ¿No hay una mirada distinta en el trato? Yo creo que el migrante, donde yo por lo menos no tengo ninguna diferencia del origen de donde viene el migrante, en la medida en que ese migrante es una persona siempre que está buscando un futuro mejor, está buscando una mejor posibilidad para él, para su familia y todo. A mí lo que me preocupa es el surgimiento de delitos conexos a esa necesidad, porque es una persona que está en estado de necesidad. Entonces puede ser abusado por la trata de personas, puede ser abusado por banda, puede ser abusado también desde cuando está aquí, abandonado en el país, ¿no es cierto?, con situaciones precarias, no solo en el ámbito laboral y todo. Entonces decirle, bueno, ¿y qué tiene que tratar la ley de inmigración? Tiene que tratar todos esos casos. Tiene que tratarlo. Si el tema, cuando se trata de cualquier política pública, aquí está, o nos refugiamos en la ideología o nos hacemos cargo de la realidad. Yo creo que la invitación es hacerse cargo de la realidad. Contra las mujeres. Y aquí, Eduardo, lo que hay que entender es decirle, es la realidad la que estamos mirando. Por eso cuando dicen las encuestas, yo no le creo a las encuestas. ¿Por qué están diciendo los chilenos? Los chilenos lo que están diciendo es exactamente lo mismo. Hay un problema con la migración, hagámonos cargo. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal. Eso dependerá del nivel del debate. Si lo transformamos en un debate que está pensado solamente, no, porque esto lo planteó un candidato de derecha de la oposición y por lo tanto el debate no tiene que avanzar. Y yo lo voy a ridiculizar y lo voy a transformar en Le Pen, lo voy a transformar en Trump, lo voy a transformar en lo que sea. Hay un proyecto, porque aquí es muy sencillo, si quiere juzgar al presidente Piñera, hay un proyecto de ley presentado por él. Un proyecto de ley de migración presentado por él. La mejor manera, si alguien quiere conocer qué piensa el presidente Piñera en materia de migración, mire su proyecto de ley y no va a encontrar ninguna discriminación y no va a haber pie para ninguno de los adjetivos negativos con los cuales se ha tratado de manchar su posición. Yo no he nombrado a Piñera. No, si no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por el general. Cuando reaccionó el gobierno y así han renunciado otros, desde la izquierda, lo han hecho bajo esa lógica. Sin ni siquiera leer el proyecto de ley y tratando de tomar una parte de lo que dijo. Entonces le digo, bueno, basta ya. Yo por eso decía que partía estando de acuerdo contigo. Ese tema al lado, porque a mí me interesa. ¿Sabes por qué, Pancho? Yo tengo un punto distinto, que mi preocupación, entendiendo todos los casos que colocáis tú de la delincuencia, la trata, los explotadores, los prestamistas. Hay un delito nuevo que incluso tiene un nombre nuevo. Exactamente. Como Kunta Kinte, ¿no? Para los que en situación de esclavitud. Exacto. Pero creo que lo que expresa esa encuesta, no soy tan radical como, mire la paradoja, como Zafiro. ¿A ti te gusta la cadena? Es que tú le creías a la encuesta y yo no. Claro, exacto. Además, creo que para este tema no se necesitan hacer encuestas. O sea, si a mí me dicen que el país tiene sectores xenófobos, racistas, porque el problema, seamos claros, Lagos lo insinúa, yo lo voy a decir con brutalidad, el problema son que los haitianos y muchos colombianos son negros. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo creo que a mucha gente. Si ese es el problema, un problema que es ridículo. En un país que tiene que estar abierto. Pero existe. Existe, pero no hay que hacer encuestas. ¿Sabes lo que hay que hacer en ese tema? También. Eso es una ¿Sabes lo que hay que hacer en ese punto? Yo creo que a eso tiene que estar llamado justamente la clase política en términos de elevar el debate y no caricaturizar y no discriminar, y menos desde la autoridad. Y por eso mi molestia con el subsecretario Alewi, que teniendo un trabajo, teniendo una definición
basta con que levante este tema el presidente Sebastián Piñera para caerle con todas las descalificaciones. Es cuando... Pero déjame terminar. Pero tú después lo refuerzas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque justamente en la línea de lo que plantea Pollo, lo que plantea Eduardo, es donde nosotros podemos caer en una tirantez social que puede no tener vuelta. Cuando a nosotros como centro derecha, algunos personeros de cabeza caliente, no tú, de los que tú nombrabas, cabeza caliente, tratan de darnos moral en materia de discriminación, yo le digo, aguanten la mano un poquito. Si la ley antidiscriminación se aprobó en nuestro gobierno, si el acuerdo de vida pareja fue presentado en nuestro gobierno y con todos los bemoles que tuvimos al interior de nuestra coalición política, lo logramos dejar aprobado en primer trámite. Si el postnatal de 6 meses, que es para mí uno de los segundos derechos más importantes que ha tenido la mujer después del derecho a voto, se aprobó en nuestro gobierno, con conciliación, trabajo y familia, con corresponsabilidad hombre y mujer. Y así uno pudiese seguir diciendo tantas cosas en materia de discriminación que uno dice, ¿saben qué? A nosotros no nos vengan a dar lección de antidiscriminación. Y ahí es cuando se distorsiona el debate. ¿Cuál era el reparo? En mi tema que lo que expresa, suponemos que esa encuesta, es una preocupación más general. Y yo creo que además no estamos descubriendo la pólvora, pues, también pasa en Europa. Respecto a el porqué de los cuestionamientos al proceso migratorio. No, yo creo que no está consolidado, pero el olfato me dice a mí que... No, pero los elementos que se escuchan, ¿no? Nos vienen a quitar el trabajo, vienen a usar beneficios sociales, servicios sociales. Eso existe y esa encuesta está dando cuenta de lo que estoy diciendo. Por lo demás sería una estupidez electoral el planteamiento de Lewy porque va contra el sentido común. Sí, pero el principal es poner... Si ese es el tema, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Pancho, en términos del error, porque el tema es cómo autoridad tú canalizas esos miedos. En la sociedad siempre va a haber miedo, siempre. Frente a oportunidades de cambio, frente a situaciones desde el exterior, frente a situaciones internas, siempre puede haber miedo. El tema es si la autoridad va a reforzar esos miedos o va a tratar de canalizarlos, conducirlos de una manera correcta. Y en ese sentido, las declaraciones que hemos escuchado no ayudan a reforzar esos miedos. Al menos, yo creo que el subsecretario Lewy perdió una gran oportunidad de haber establecido un estándar de debate, de haber invitado a decirle, bueno, conversemos, porque aquí hay un proyecto de ley. Usted tiene un proyecto, tráigalo, conversemos. Veamos cómo nos hacemos cargo de la inmigración. Porque aquí es súper fácil decir a favor de la inmigración, pero si uno revisa los últimos 3, los últimos 8, los últimos 15 años, y a favor de la inmigración no se ha hecho nada. Y la inmigración está ahí, como presente, como latencia. Entonces él dice, bueno, hoy día que la pusimos en la mesa, hoy día que está en la agenda pública, que el gobierno reaccione y quiere tratar de sacar un proyecto, bueno, es una oportunidad. Pero para una oportunidad para darlo con altura, para resolver problemas, no para crearnos nuevos problemas. Porque las situaciones de xenofobia o de gente que ultranacionalista se pueden aprovechar, pero no pueden ser ese riesgo no puede dejar de que nosotros no tratemos este tema. Yo creo que este es un tema que es urgente. ¿Por qué? Para muchas de esas personas, piensa tú, muchos de esos inmigrantes tienen graves dificultades de integración. Y nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. Para conseguir colegio para sus hijos, para poder integrarse al sistema de salud, lo tienen que hacer de manera casi por tolerancia del funcionario. No hay un camino establecido de reglas claras. Y si hay algo que a Chile por lo menos le ha funcionado bien los últimos 35 años, fue tener un modelo de reglas claras. Eduardo, incluso para los migrantes, para ser justos con ellos. Lo que pasa es ¿pasamos a otra cosita? Es que no, pero es que espérate un poquito. No, porque aquí se lanzan cosas en la cuña y eso impide el debate. Si el tema, Gonzalo, no es que nos discutamos esto. Y yo creo que necesitaban encuestas para saber que esto es un tema, entre otras cosas porque la migración que es baja está concentrada geográficamente, no solo en ciudades, sino que en barrios, ojo. Santiago Poniente. Entonces, el tema es cómo se discute esto. Y obviamente, y aquí estamos todos grandes, no estamos en el kindergarten político. Yo soy más grande. La manera de lanzar el tema, vinculándolo a delincuencia, te introduce inmediatamente un sesgo completamente falaz. Y además, yo creo que esto se lanza también como una cortina de humo, porque miren la velocidad de la luz con que estaba el cuestionario de CADEM, digamos. Es curioso. Te estás sumando a la teoría conspirativa de Vidal. No. No va a defender a nadie, pero cuando Roberto Edison estuvo acá,
Sí, representando una panelista de derecha. ¿Te das cuenta o no? Eduardo, ¿Cuál es la neutralidad? Y Mori te complica. Se lo podrían haber sentado ya. Pero si tampoco creo en esa encuesta. No, está bien. Tampoco Ya había haber creído ninguna. Pero espérate. Deja que termine Gonzalo. Gonzalo, deja que termine Eduardo. Y ocurrió el tema de Perú, lo que tú estás haciendo referencia de Exalmar, de la inversión, la encuesta salió exactamente igual tratada. No es solo ese tema. En la semana pasaron 2 cosas en materia de políticas públicas y no está en la agenda, porque este programa sigue la agenda del Mercurio de la Tercera. ¿Este programa? Pues. Así es. Porque tenemos que seguir la semana. ¿Y quién marca la pauta en la semana? El Mercurio de la Tercera, pues, señores. Y Televisión Nacional. Bueno, pero 2 cifras en políticas públicas. Empleo, 6,4 la cifra. No es tema. Delitos de mayor connotación social, las mejores cifras en una década. No es tema. ¿Y qué estamos discutiendo? Delincuencia, migración, tema clásico por lo demás, puesto por los candidatos de derecha. ¿Yo con qué me quedo de este debate? Con la declaración de Felipe Kast y de Bópoli. Creo que esa es la manera seria de enfrentar el tema. Porque saben ustedes el riesgo que están corriendo por la derecha radical y nosotros por la ultraizquierda populista, es que grupos minoritarios nos marquen la agenda y nos cambien el estilo. Ese es el drama en las democracias. Probablemente la señora Le Pen va a ser derrotada en la segunda vuelta por paliza y va a ganar el candidato de la derecha. Pero ya coparon la agenda y el estilo agresivo, descalificador, que siembra el odio. Y nosotros, en la nueva mayoría, podemos caer en lo mismo. Y yo no quiero eso, porque no creo en esa política del amigo-enemigo. Creo que esa es la lógica de la guerra y no de la política democrática. Vamos a hacer rápidamente una pausa y volvemos de inmediato con nuestro invitado de hoy, José Miguel Insúrriza. Nacional, aquí continúa la conversación, pero desde ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ex agente de Chile ante la Haya, precandidato a la presidencia, José Miguel Insúrriza. ¿Cómo está? Exministro, ex secretario general de la OEA. Es que es más largo, es largo la cantidad de títulos. Que duró más que Monbara. Vamos a empezar a conversar de inmediato, José Miguel, pero vamos a revisar una nota de lo que ha sido esta semana y luego lo comentamos. Llegó diciembre, el último mes del año y el más festivo. La gente empieza a adornar sus casas y a armar el arbolito de Navidad. Incluso algunos políticos ya recibieron regalos por adelantado. ¿Quieres saber qué le tocó a cada uno? Entonces vea este relato de la semana. Definitivamente al ministro Valdés le gustó su regalo y lo fue a celebrar con sus nuevos amigos de la nueva mayoría y de la oposición. ¿Qué le dieron? La aprobación en el Congreso de la glosa de gratuidad y el despacho por fin del presupuesto 2017. Aprobado. Hicimos algo que creo que fue muy bueno para el país, que es ponernos de acuerdo. Lo que ha ocurrido hoy día es que ese llamado del gobierno a alcanzar acuerdos ya tiene una primera realización. Creo que lo más importante es que prime el diálogo y el acuerdo en función de garantizar gratuidad. Algunos dicen que este regalo fue un poco forzado por Chile Vamos. Eso no es colaboración, eso es chantaje. Es que si no se extendían los beneficios de becas hacia las universidades privadas, la oposición amenazó con llevar la glosa de gratuidad al Tribunal Constitucional. No nos gustaba que frente a cualquier situación de desacuerdo se nos amenazara con llegar al Tribunal Constitucional. Para las fiestas de fin de año llegan los parientes de visita. El hermano peruano Pedro Pablo Kuczynski aterrizó en Chile para el ENADE 2016 y le dedicó algunas palabras a nuestro país. Siempre uno nota es que los de la casa son más pesimistas que los que la miran de afuera. ¿Y qué le respondieron los de la casa? Yo siento que Chile hoy día está experimentando un tropiezo. Yo en realidad discrepo de su opinión. Porque hay mucha evidencia que respalda esta afirmación. En primer lugar, los pobres resultados en prácticamente todos los campos. Creo que lo que vivimos hoy en Chile es una transición entre un proyecto nacional exitoso, pero agotado en sus objetivos principales. Fue ahí cuando la presidenta Bachelet se paró y puso orden al casi debate presidencial de los precandidatos. Nos tocó enfrentar un escenario adverso, pero nunca hemos perdido de vista el objetivo central. Seremos rigurosos en la mantención de la responsabilidad fiscal que caracteriza a Chile y a mi gobierno. Y lo menciono porque vamos a estar en un año electoral y no están las condiciones para darse gustos.
Y hablando de precandidatos, el viejito Pascuero ya sabe cómo se está portando cada uno y para avivar los ánimos festivos les entregó la encuesta de IMARC. Lagos no convenció al viejito y no se llevó regalo, quedándose solo con el 7% de las preferencias. Yo creo que el despliegue de su campaña ha sido más lento, de eso no hay ninguna duda. Pero es el segundo situado al interior de la nueva mayoría y en consecuencia no hay que desconsiderarlo. En cambio, Guillé se llevó el regalo más grande y anotó su mayor alza llegando a un 21% y quedando solo a 3 puntos porcentuales de Piñera. Normal porque la gente está buscando liderazgo nuevo, o sea, no nuevo de edad, sino nuevo de manera de hacer política. Y esto de conversar con la gente, te lo reconocen de inmediato. Tiemblan sus contrincantes. Creo que tiene que ver con que se trata de una persona nueva, distinta y que llama la atención. Más que mirar encuestas, hay que mirar y estudiar cuáles son las ideas que se proponen. El acercamiento de Alejandro Guillé constituye una luz de alerta que nosotros debemos considerar. Y tenemos, por lo tanto, que empezar a trabajar en el escenario presidencial. Y hay uno que no tiembla tanto por ahora. Esta encuesta fue trabajada en terreno cuando yo no estaba haciendo ninguna campaña ni estaba postulando a la presidencia de la República, entonces no creo que me toque. Así terminó este relato de la semana política donde, como siempre, hay algunos más felices que otros. Pero no se preocupen porque queda mucho mes y más adelante veremos quiénes finalmente celebrarán más que otros. Bien, ahí veíamos parte de lo que ha pasado esta semana en el plano político. ¿Usted cree en las encuestas? Le pregunto antes que todo. Yo creo en las encuestas, no creo en su exactitud, pero creo en las encuestas, por cierto. Ya, ¿y qué le dicen las encuestas que hemos conocido en esta semana? A DIMARC, que le da un 1% de respaldo frente a 7% de Ricardo Lagos y 21% de Alejandro Guillé, sin considerar a Sebastián Piñera con un 24%. En esa encuesta yo me coloco en la misma situación que se coloca Carolina Goich, que no es candidata. Yo no era candidato cuando se tomó esa encuesta. Y además ahora que soy candidato creo que es razonable, o precandidato, perdón, creo que es razonable permitir que las encuestas vayan subiendo con el tiempo. ¿Cree no que esperar... eso hace la diferencia? Porque Sebastián Piñera tampoco es candidato oficialmente. Bueno, pero por favor, o sea, yo estuve en la ENADE también, pues, o sea, no, yo no hice discurso de candidatos. Él hizo un buen discurso de candidatos, lo voy a negar. Entonces esperemos que la campaña se desarrolle. Además, yo escucho que esto de hacer que el tema de los candidatos sean otros candidatos, que es una cosa que promueve mucho la prensa en realidad, siempre que no es lo mejor, o sea, los candidatos, por ejemplo, a mí me encantaría decir algo sobre la migración, por ejemplo. Lo vamos a comentar. Pero me gustaría decir algo sobre otra cosa que no sea solamente, oye, ¿qué se diferencia usted de este y usted se diferencia? Lo vamos a comentar, y justamente a raíz de las propuestas, pero es interesante porque usted había dicho que Ricardo Lagos no tiene hoy el apoyo que él pensaba, también en relación a las encuestas y el respaldo que está obteniendo. Yo creo que todos no tenemos el apoyo que pensábamos tener en este momento. Claro, yo creo que la campaña está adelantada, dicho sea de paso, está adelantada, pero no cabe duda que hay espacio para más candidatos. Además, la democracia es competitiva. O sea, si esto no es con un puro candidato, se pone una lata la democracia con un solo candidato es una lata. O sea, yo creo que el tiempo del dedazo, el candidato único, del líder único, ya pasó. La política hoy día es horizontal y ojalá hubiera más candidatos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de su candidatura con la de Ricardo Lagos? Porque se lo voy a preguntar porque, mire, hoy día Jorge Burgos dice que era momento de unir fuerzas más que dividirlas por la candidatura suya, ¿no? En relación a Ricardo Lagos. Probablemente porque él cree, a lo mejor nos acostumbramos, llevamos tanto tiempo en esto, llevamos 25 años en esto, entonces nos acostumbramos a que hubiera uno solo. Cuando fue él hubiera uno solo, cuando fue Frey, aunque hubo una primaria con Lagos, también fue uno solo. Cuando fue Lagos, etc. Yo creo que hoy día el tiempo está para más gente y además las encuestas, que usted las menciona, muestran que hay bastante espacio. Ahora, naturalmente, ocupar esos espacios no significa ser inmediatamente el elegido, significa que tiene que ir a trabajar, tiene que buscar, algunos suben en las encuestas, Alejandro Guillé está en las encuestas hace 4 o 5 meses, y ahora ha subido. Eso es lo que vamos a ver en las primarias después con tranquilidad. Es decir, ¿usted no está de acuerdo con quienes dicen que usted y Ricardo Lagos representan exactamente lo mismo? No creo que representemos siempre lo mismo. No creo que siempre representemos lo mismo. Él fue presidente de la República. Él fue presidente de Chile. Yo no fui presidente de Chile todavía. Entonces, creo que hay una primera diferencia que es importante. Tenemos otras diferencias que iremos ventilando con el tiempo. Y finalmente, además, los miembros de una determinada coalición no tienen que ser demasiado distintos entre sí también, porque eso significa que la coalición no funciona muy bien. Tiene que pensar más o menos las mismas cosas sobre algunos temas
y colocarse de un cierto lado para enfrentar los problemas. O sea, sería raro una coalición, por ejemplo, que hace una primaria entre un señor que cree que hay que limitar sustantivamente la migración y otro que cree que hay que dejarla por la libre como sea. Sería extraño. Todos naturalmente van a haber diferencias, matices entre ellos, pero no son siempre las Claro, mismas pero también opiniones. sería un problema que fueran exactamente iguales. Usted Por dice, cierto, vamos a ventilar esas diferencias más adelante. No creo que seamos... ¿No se puede establecer desde ya alguna diferencia? No creo que seamos exactamente iguales. Sí, yo creo que podemos establecer alguna diferencia, pero como le ¿En digo, qué tema? a medida que vayamos viendo los temas, él irá opinando, yo iré opinando mis cosas. Yo he opinado distintos sobre algunos asuntos. Yo siempre le he dado más importancia a algunos temas, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, por ejemplo. Para poner un ejemplo, tenemos diferencias respecto a algunas otras cosas que ocurrieron en el pasado también, pero yo creo que es mejor dejar esas cosas a una discusión sustantiva sobre los temas. Francisco Vidal y Cecilia Pérez. Es que bueno, yo creo que es una oportunidad estupenda tener a José Miguel Insulza aquí, desde el punto de vista que formalmente es un precandidato de uno de los partidos de la nueva mayoría. Entonces quisiera... más que la chimuchina, si se aparece o no al presidente Lagos, yo creo que para el mundo nuestro, de la nueva mayoría, es muy importante conocer los planteamientos de personas que están en esta dimensión. Entonces te quería hacer, no quiero usar, pues seleccioné 5 cosas, pero, por ejemplo, tú eres partidario del matrimonio igualitario con adopción, porque ya el presidente Lagos tomó esa decisión. Exacto. Segunda pregunta de respuesta corta. Partidario de la despenalización de la marihuana, el presidente Lagos tomó esa decisión. Tercera opción, más bien de posicionamiento. Las pensiones, que la reforma de pensiones va. De hecho, está entre las prioridades estratégicas del gobierno. Entonces, es muy importante para nuestra gente saber, por ejemplo, está claro que apoyamos todos que el 5% del aporte patronal exista, que es el planteamiento de Bachelet. Pero no estamos todos unidos. ¿A dónde va? Uno, ¿lo administra la AFP o una agencia pública? Hay una decisión que tomar. Dos, ¿cuál es el criterio de distribución de ese 5%? ¿Es un criterio de distribución, comillas, redistributivo? ¿Es 50-50? ¿Es todo va para la cuenta individual? ¿Todo va para el pilar solidario? Es una decisión muy importante. Quémonos con esos 3 puntos para que... Es que tengo 2 reflexiones. Rápidamente. Yo le doy parte si no se me van a olvidar la primera. Aquí funciona la nueva mayoría. La alianza. Dos reflexiones. Pero para un lado nomás, pues Pancho. Yo lo he escuchado darle el tiempo. Yo comparto con José Miguel que nos equivocamos, y yo era tu sucesor cuando esto ocurrió, en 2005. Nos equivocamos brutalmente en el CAE. Cosa que ha reivindicado incluso autocríticamente el presidente Lagos. Pero tú has dicho además que fue una aberración. Entonces, que desarrollame esa parte. Okay. Y lo último, y no hablo más. Compromiso, señores televidentes. No, sí. Está grabado. Que no va a cumplir. 45 minutos. Que no va a cumplir. Que no va a cumplir. Te vi en la nave, pero a mí me genera una cuestión impresionante. Fíjate que, cortito, escuché cuñas de von Mühlenbrock, de Sala, en su discurso, que trata de mediocre al gobierno, y ahí está la presidenta sentada en 3 metros. Y de Nicolás Ibáñez, que para mí es como el guaripola, todo deprimido. El mismo día que el Mercurio, el mismo día, no el día anterior, el mismo día que el Mercurio dice que las 451 empresas más grandes de Chile, todos sentados ahí, pues, ¿no?, aumentaron sus utilidades en 9 meses en un 33%. No hablo más. Partamos por eso. Bueno, no, voy a ir en el orden, si me permite. Bueno. Yo sí quiera. soy partidario, por cierto, del 5% de aumento de la contribución. Segundo, soy partidario de una distribución que garantice la existencia de un pilar solidario más sólido que el que tenemos hoy día, por cierto. Y por lo tanto no sé exactamente en qué porcentaje, pero una parte de eso, de las contribuciones, debería ir a fortalecer un pilar solidario. No el 100%, no los 5 puntos. Sino los 5 puntos. Enseguida pienso que naturalmente yo soy partidario hace tiempo y apoyo en eso lo que planteó la presidenta Bachelet de la creación de una AFP estatal o pública. Sí. Yo creo que eso es perfectamente posible, razonable y regularía la competencia de mejor manera.
Ahora, si esa es la que administra o no el pilar solidario, no creo que habría que tener alguna otra institución, porque una FP estatal tendría que jugar con las mismas reglas del juego de las demás AFP. Respecto al CAE, yo te diría lo siguiente, y yo creo que yo dije sí una aberración, y voy a explicar por qué. Porque cuando se creó el CAE, por ejemplo, yo o tú, teníamos plata para mandar a nuestros hijos a la universidad. Yo pude mandar a mis hijos a la universidad sin pedir un crédito. Había gente que podía mandar a los hijos a la universidad pidiendo un crédito, y los créditos bancarios no estaban demasiado altos en ese momento. Por lo tanto, para los que fue el CAE, es para aquellos que no tenían ni plata para mandar a sus hijos a la universidad, ni tampoco tenían acceso a crédito ordinario para mandarlo. Y sin embargo les tocó la parte más leonina. O sea, ellos tenían que pagar un interés de un 6%, que era mucho más de lo que se estaba cobrando en el mercado en esa época. Entonces yo creo que en ese sentido fue aberrante. Ahora, ha mejorado algo, claro, ahora se paga 2% igual, pero el daño ya fue hecho a una cantidad de jóvenes, los que a uno lo paran en la calle, no son los que lo están pagando ahora, es UF más, para que la gente entienda. Estamos hablando de UF más 6 a gente que no tenía plata para endeudarse normalmente. Ahora, yo te digo, sí estábamos ahí, nosotros no fuimos ni tú ni yo parte de esa parte del gobierno, pero ciertamente, mirándolo retrospectivamente, fue un poco aberrante, pues además que era con los del Estado. O sea, el señor que contrataba un crédito con su banco, un 2%, para mandar al hijo a la universidad, solamente era respaldado por sí mismo. Claro. El CAE era respaldado por el Estado y cobraba 6%. ¿Y eso es responsabilidad de quién? No, nadie vio eso en ese momento. No, yo creo que se vio, es una buena pregunta, porque yo creo que en ese momento lo que pasa es que nosotros, lo dijo el presidente Piñera el otro día, el expresidente Piñera, incluso yo tenía una cifra algo menor, él dijo, hemos sextuplicado la matrícula universitaria en estas décadas. Bueno, la gente estaba en las puertas de la universidad y mucha gente quería estudiar, no tenía plata, se inventó este sistema, se desarrolló el sistema, se negoció con los bancos, ocurrió así. La opción habría sido que algunos se quedaran fuera de la universidad, ciertamente, no era una opción fácil, pero que realmente mirado retrospectivamente a esos chicos que todavía están pagando la universidad, algunos, les tocó la parte más leonina. Ahora, si bien se baja, para terminar con lo del CAE, si bien se baja el porcentaje, ¿no?, de este 6% que era, como usted dice, aberrante, de todas maneras la deuda sigue siendo con la banca privada y hay quienes consideran que eso es inaceptable. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo no he estudiado esa parte del tema, podría verse la posibilidad de que se hiciera cargo también el sistema público, pero el problema ya está, ¿sabes por qué? Porque algunos ya pagaron. Entonces, algunos que ya pagaron, con mucha razón van a decir, oye, ¿por qué pagué yo? Me saqué la mugre pagando, y a este otro gallo le van a condonar la deuda ahora. Si no es fácil de resolver. Yo reconozco que una cosa es que tengamos claro cuál fue el problema y otra cosa es que pensemos que hay alguna solución mágica y rápida. Respecto al tema del ENADE, mira, yo fui al ENADE entendiendo que iba a un lugar donde la mayor parte de la gente iba a estar muy de acuerdo con lo que decía el otro lado. De hecho, la única ovación de Mariana Elwin fue cuando dijo que no queríamos volver al 60 o al 70. Ese fue el momento más que todos compartíamos, entre paréntesis. Nadie quiere volver al 60. Entre otras cosas porque no es posible. No es posible. Algunos, cuando uno se lee algunas cosas que han dicho sobre Fidel, de pronto parece que algunos creen que es posible todavía. Pero en fin. Son ilusiones. Bueno, en todo caso, ahora sobre los otros temas sí, yo soy partidario del matrimonio igualitario, de la adopción además. Y déjame decir que yo en general soy partidario de que el Estado se meta lo menos posible y la ley se meta lo menos posible en las relaciones interpersonales entre los seres humanos, en general. En general, o sea, yo no creo... Y respecto de la marihuana, yo tengo un enfoque distinto que por lo demás publiqué en un libro que publicó la OEA el año 2012, creo, 2013, sobre el tema de la droga, en que cuando yo le confieso, cuando yo leí el informe que estaba ya preparado, dije aquí hay un error, hay un problema. Aquí decimos en toda la primera parte que la drogadicción es una enfermedad. Y no decimos que a los enfermos no se les manda preso, pues. Entonces yo soy partidario de despenalizar el consumo de drogas. Yeah. Ahora, respecto a la marihuana, yo creo que habría que fortalecer mucho lo que llamaría la regulación de las drogas, de las drogas que no son las más duras. Y probablemente incluir alguna categoría especial un poco más fuerte para una y más débil para otra, marihuana, cigarrillo y alcohol y algunas otras. Pero usted dice despenalizar el consumo de todas las drogas. Sí, por cierto, o sea, si yo consumo heroína, yo puedo obligarlo a ir al hospital para que se trate, porque se constituye un peligro para la sociedad, pero meterlo preso,
por consumir heroína, yo no soy partidario de eso, ¿no? De ninguna manera. Cecilia Pérez. Contesté todas, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. José Miguel, tal vez uno de los efectos de la baja en las encuestas o el no despliegue del presidente Ricardo Lagos y de usted es justamente la asociación de políticos de la nueva mayoría. ¿Qué se siente que, a diferencia, Alejandro Guillé, habiendo sido electo senador por la coalición política de la nueva mayoría, habiendo aprobado todas las reformas políticas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ganando sueldo de político, él presente una imagen de no político ante la ciudadanía? ¿Le parece honesto eso? Eso es una pregunta. Sí. Y en materia de migración, por la experiencia que usted tiene como secretario general de la OEA, hablamos de distintas composiciones del marco regulatorio del decreto de ley 1094. ¿Cómo se sigue sosteniendo este marco regulatorio con al menos 47 disposiciones dentro de él que parcial o totalmente vulneran acuerdos de tratados internacionales ratificados por Chile? Bueno, muchas gracias por las preguntas. A mí la verdad es que sobre la migración tengo muchas ganas de hablar, pero primero, para ir en el orden. Está puesto el tema. Primero, yo creo que hace tiempo que viene ocurriendo eso. O sea, hoy día ocurre de manera un poquito más fuerte. Pero hace muchos años, y esto de todos los partidos que estamos aquí, que ya no ponemos el nombre de nuestro partido en la propaganda, güey. Juanito postula para alcalde, pero Juanito no se dice que es de la Democracia Cristiana, Renovación Nacional o del Partido Socialista. O sea, esta especie de dejar atrás la política para acceder al mundo independiente está vinculada, yo creo, con la debilidad de los partidos políticos, con el hecho que la cantidad de gente que hoy día se declara independiente, e incluso que hoy día se ubica al centro del espectro político, que usted habrá visto esta fila de 1 a 10, donde se coloca usted, el 5 y el 6 tienen como el 65%. Pues. Entonces, el acceder a eso es lo que de alguna manera hace que la gente se proclame independiente. Yo nunca he creído en eso, o sea, que en realidad uno puede ser independiente de todo lo que quiera, pero políticos son aquellos que se dedican a la política. Y ciertamente Alejandro se dedica a la política, al menos de algunos años. Además, informó a todo el mundo que dejaba el periodismo y se dedicaba a la política. Entonces, el famoso casillero del presidente John Kennedy, cuando llegó al Senado, en la parte que dice ocupación, él debería poner político, como todos los demás. Y decir que fue miembro del Colegio de Abogados, del Colegio de Periodistas. Yo soy miembro del Colegio de Abogados, entonces no lo pienso. No digo que vengo del movimiento gremial. Pero fuera de eso, yo creo que Alejandro hace un buen papel como candidato. No cabe ninguna duda, creo que él está todavía mucho en el periodo de las preguntas y de las críticas. Como buen pasado periodístico, tiene una muy buena capacidad para explicar un problema y su drama, pero no al mismo tiempo todavía no desarrolla la misma capacidad para plantear las respuestas. Pero ya vendrá eso, lo verá. Yo creo que es un candidato válido. Tampoco es justo decir que lleva poco tiempo en esto, por lo tanto no tiene ningún derecho, porque finalmente Obama llevaba 2 años como senador cuando se presentó presidente de los Estados Unidos. ¿Pero no le parece populista el plantearse como una persona que viene de fuera del mundo político, como un outsider? Él no había ocupado antes ningún cargo público. Creo que ciertamente tiene una gran diferencia en eso conmigo, con Ricardo Lagos, con Sebastián Piñera, con el mismo Sandón, que fue alcalde antes de ser senador. Pero, claro, entonces la tentación de presentarse como un independiente, como un apolítico, creo que no es buena, a mí no me gusta. Pero la respeto, creo que él busca encontrar un nicho en el electorado que está ahí, está disponible. Ahora, no sé cuánta gente que no le gusta la política va a ir a votar realmente, pero algunos probablemente caerán por ese lado. ¿Representa una nueva manera de hacer política, como dice? No lo creo. Además, yo recuerdo perfectamente, tenía como 20 años, la primera vez que escuché a algún compañero mío decir tenemos que buscar una nueva forma de hacer política. Y esto es como dice mi cantante favorito, Billy Joel, it's still rock and roll to me, o sea, sigue siendo rock and roll, o sea, tóquenlo como quieran, pero sigue siendo rock and roll igual. El resto son historias. Ahora, sobre la migración. Exacto. Mira, hay un país que se llama Canadá y que tiene la más alta tasa de migración del mundo. He leído distintas cifras, se las voy a dar, 16,6 y 19,2. Lo cual quiere decir que 1 de cada 5 canadienses es migrante. Ha inmigrado a Canadá. Algo más todavía. Cuando usted va a Canadá tiene que pedir igual que es como usted una cosa parecida al visa waiver. Es muy parecido al visa waiver.
Bueno, como mi hija vive en Canadá, yo presenté mi solicitud de visa waiver. No, a mí me llegó, y no solamente me llegó, sino que desde entonces mi mail está invadido de empresas que me ofrecen sus servicios para inmigrar a Canadá. O sea, los canadienses no están dedicados a rechazar gente, están dedicados más bien a regular de alguna manera su forma de inmigración. Ahora, yo creo que en el mundo entero, los países de la OECD, los cuales nosotros pertenecemos, tienen más de un 12% de inmigrantes en promedio. ¿Qué pasa en Chile? Lo que pasa en Chile es que eran muy pocos realmente. El año 2011 eran como 150.000, algo así. Estamos sobre 400.000. Ya estamos sobre 400.000 y probablemente el próximo año veremos cuadruplicado la cantidad. Y eso naturalmente provoca alguna alarma. Más alarma, ¿por qué? Porque finalmente los inmigrantes no van a todo el país, sino como ocurre en todos los países. Bueno, por ejemplo, a un croata, usted le pregunta, cuando sabe que es croata, le pregunta si su familia vino de Antofagasta o vino de Punta Arenas. ¿Son de Antofagasta o de Punta Arenas? Entonces, claro, se agrupan mucho en alguna parte. Muchas veces que hay gente que anda buscando mejor vida, por así decirlo, por lo tanto son pobres. Lo que usted decía hace un rato atrás, yo estaba escuchando allá afuera. Y por lo tanto, esto naturalmente es un tema que tiene que ser tratado con mucho cuidado. Desgraciadamente estamos en un periodo álgido que coincide con el periodo electoral. Por lo tanto, creo que es bueno lo que anunció el gobierno ayer, que esto va a estar en la agenda de prioridades electorales para que ya legislemos sobre el asunto. Yo hubiera querido que lo hubiéramos legislado, y a lo mejor en eso efectivamente también tuvimos alguna falla, haberlo legislado antes, pero la verdad es que el año 11, el año 12, estábamos todavía firmando acuerdos con los países para que la gente pudiera entrar más fácilmente a Chile, porque la situación migratoria era tal que nosotros seguimos estando entre los países de menos migración del continente y del mundo en general. Entonces, yo creo que hay que tratarlo con mucha calma. ¿Y cuáles deberían ser ahí los ejes? Yo reconozco que es el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tema, por cierto, tenemos que hacerlo, por cierto, y además tendríamos que buscar una mucha mejor información respecto de quién migre y quién viene, a raíz de lo que decías tú, ¿no? Es el tema Porque claro, la buena fe de los países de origen. Hay unos que llegan con un montón de plata y que no tienen, por lo tanto, ningún problema para migrar, porque yo decía el otro día, y es cierto, si ustedes van a Estados Unidos, preguntan y buscan las formas, hay unas señoras que no tienen ningún problema para emigrar a Estados Unidos. Vienen a Estados Unidos a tener sus bebés, sus guaguas, y después se vuelven a su país y su hijo pasa a tener pasaporte norteamericano automáticamente. A eso nunca nadie les crea problema, a los que le crean problemas a los pobres. Entonces lo que yo no quiero es un sistema que discrimine ni por raza, ni por religión, ni por ninguna cosa de ese tipo, ni mucho menos por ingreso. Simplemente que le dé a la gente que busca una oportunidad en la vida la posibilidad de hacerlo. Fíjense que en Chile trabaja más del 70% de los migrantes. Más del 70% de los inmigrantes tiene trabajo. Solo el 50 y el 51% de los chilenos tienen trabajo, pues. Porque están las dueñas de casa, están los, qué sé yo, que deberían ser contabilizadas pero no lo son, porque sí que trabajan y trabajan mucho, pero están los niños, están las familias. Eso quiere decir que los migrantes generalmente, o sea, son mucho más gente que viene sola a Chile. Viene a hacer una nueva vida a Chile. Entonces hay que buscar una forma de hacerlo, de darle una buena acogida. Hay un tope en el Código del Trabajo, el 15% de contratación de extranjero por sobre los nacionales, la dotación de planta. Yo no estoy muy seguro de que esté en condiciones de funcionar para algunas actividades, le digo francamente. Porque todos sabemos que hay algunas actividades en las cuales ya los chilenos no nos interesan. Ya nos interesan. Yo soy partidario de regularlo, por lo menos. O sea, yo, por ejemplo, creo que la administración pública debería existir en determinadas empresas también, pero la verdad es que yo nunca he sabido que el tope se aplique en cosas como las actividades de espectáculo o la agricultura o el servicio. Acá hablamos del servicio doméstico. O sea, hay muchas señoras del barrio alto que están hablando mal de la inmigración y que tienen sus nanas extranjeras hace mucho tiempo, pues. Eduardo. Nótese que dije extranjera, no inmigrante. Está muy bien. Muy bien. Políticamente correcto. Pero en todo caso yo soy partidario de que esto se legisle, que ojalá lo viéramos con calma y ojalá no lo hiciéramos. Ahora, me olvidó una última cosa que hablaba de Canadá. Yo una vez me acuerdo que el equipo de fútbol chileno preparándose para un partido. Que eran todos detenidos, ¿te acuerdas? No, sí, pero esto fue en otra ocasión. ¿Se acuerdan, no? Fue a parar a un lugar llamado Edmonton. Y alguien dijo, oye, pero es que en ese país, en ese lugar, ¿a dónde van a estar? Y ahí jugamos de local, le dije yo. Yo estuve en Edmonton en el año 76. Y el año 76 había 25.000 chilenos viviendo en Edmonton. Imagínense cuántos viven ahora.
Entonces también tengamos cuidado con eso, porque nuestros chilenos están... Hay una cantidad de pueblos en la República Argentina que hay más chilenos que argentinos. No, yo me estaba acordando cuando se fueron a todos presos los jugadores. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de este tema, porque nosotros todavía tenemos mucho más chilenos viviendo afuera que extranjeros viviendo doble. 800.000 doble más o menos. El doble. Esa es la 400.000. Es una pregunta bien puntual, José Miguel. Las tres prioridades que a tu juicio debiera tomar la política de la centroizquierda en el periodo 2018-2022. Bueno, yo creo que aquí yo recuerdo siempre a Alejandro Fox en esto. Alejandro Fox fue un sabio ministro de Hacienda, con el cual conversamos poco después de que habíamos ganado el gobierno el año 1990, y dijo, mira, nadie va a discutir con nosotros que somos más democráticos, porque somos más democráticos que ellos, tenemos una historia democrática, entonces ese no es el problema. Nadie va a discutir por nosotros porque no nos preocupamos de los temas sociales, porque siempre nos hemos preocupado más de los temas sociales, somos más partidarios de la participación del Estado. O sea, de lo que se van a preocupar es si sabemos manejar la economía. Entonces, primera prioridad, saber manejar la economía, volver a hacer crecer este país, porque de esa manera afirmamos toda nuestra política democrática y nuestra política social. Sin un crecimiento económico sólido, el sistema no funciona. Con un 2% de crecimiento, ese 2% sabemos quién se lo lleva. Los que están más abajo se llevan menos del 0%. Entonces, esa es una primera prioridad. La segunda prioridad, yo pondría algunos de los temas de la agenda social, por así decirlo. Las cosas que le preocupan a la gente. Esto es conversado con algunos alcaldes de la región metropolitana, de los recién elegidos, ¿no? Por ejemplo, Aguilera, de San Ramón, Sadimelo, con otros. ¿Cuáles son las cosas que la gente les preguntaba a usted? Les decía. La gente le tiene miedo primero a quedarse sin empleo, porque nosotros no estamos viendo bien la situación del desempleo. Hay mucha más gente en condición precaria hoy día que la que había antes. Los empleados siguen siendo más o menos lo mismo. La única diferencia es que como hay una cantidad, varios decenas de miles que perdieron la pega, pero se siguen declarando empleados porque están haciendo otra cosa. Pues. Segundo, el temor a la enfermedad. Realmente el sistema de salud está muy complicado. La gente no se siente satisfecha, ni mucho menos con la salud pública. Y las ISAPRES, cuando se enferma un señor de clase media, le dicen que le van a pagar el 30% de la operación, pues. Lo que es como la famosa historia de un pasaje de ida a la luna, la vuelta te lo pagas tú. O sea, debiera haber una reforma al sistema de ISAPRES. Yo creo que sí, creo que hasta lleva 10 años lleva pendiente. Sí. Pues. En tercer lugar está el tema de la jubilación, ya lo hemos dicho aquí, por lo tanto no lo voy a repetir, creo que es importante. Y el cuarto problema es el de la seguridad pública, porque ya dejemos de creernos este cuento que a los que le preocupa la seguridad pública es solamente a los del barrio alto. La seguridad pública le preocupa a todos los ciudadanos y en la población les preocupa mucho, es lo primero que le plantean a uno. Entre esos cuatro yo diría que los que a mí más me preocupan hoy día son, porque son todos importantes, pero ciertamente la salud es un problema muy crítico y la seguridad pública es el tema que más plantean los ciudadanos, a pesar de que es cierto que las cifras han bajado, pero ahí la presidenta Bachelet dijo el otro día lo que había parecido pero preciso. Me dijo, mire, cuando a una señora la asaltaron, usted no le va a decir que las tasas de criminalidad han caído, porque a ella la asaltaron. Entonces es un tema muy dramático, difícil de abordar, pero yo creo que habría que abordar con mucha fuerza. Largo, es verdad. Gonzalo. Sí, quería aprovechar porque, bueno, lo estaba escuchando, le iba a hacer una pregunta, pero parece que ya me la contestó de alguna manera. Así que le voy a decir por qué siento que ya me la contestó. Porque vi sus prioridades para hacer gobierno y yo creo que usted está sentado del lado equivocado de la mesa. Usted debiera estar sentado a este lado. Espérese, me pongo al tiro del lado acá. Sí, y quiero explicar por qué. ¿Ah? Porque eso es una buena noticia, porque lo pone en sintonía quizá con la mayoría de los chilenos que están pidiendo... Ya conseguiste el en alguna medida están en sintonía con los temas y con el planteamiento. ¿Cuál es el problema o la tragedia griega de esto? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Que usted está sentado allá y resulta que allá ese tema, ese enfoque y esa rectificación es minoritaria. Es la tragedia del expresidente Lagos y yo le pregunto a usted, ¿de qué manera no va a caer en lo mismo una persona que tiene un rol muy similar, una percepción ciudadana muy parecida, cuyo patrimonio político está fundamentado en el mismo gobierno junto al expresidente Lagos, y resulta que usted además tiene un discurso que está en sintonía más con la oposición que con el gobierno? Entonces uno dice, ¿de qué manera se rompe esto? Porque aquí hay una doble tragedia griega. Una, la de las posiciones, el discurso, el que usted tiene hoy día, que lo sintoniza más con la oposición que con la izquierda. Y segundo, que los partidos de la nueva mayoría no han logrado levantar un candidato.
No lo han logrado. ¿Ah? De hecho, se ha producido guerra entre ellos, guerra intestina en función de... Y había una gran mortandad de candidatos en los partidos. Y el único, ¿no es cierto?, que dijo, no me interesan los partidos, cosa que tiene un riesgo, ¿no es cierto?, pero dice, no me interesan los partidos, que Alejandro Guillé logró copar algo que estuvo vacío hasta hace muy poco, que era el electorado de izquierda. Hasta hace muy poco el electorado de izquierda no tenía candidato. Y uno entendía así, de que Ricardo Lagos marcando 7 puntos, tenía una expectativa, Guillé marcaba un poquito más, pero resulta que hoy día eso se llenó. Se llenó. Hoy día el electorado de izquierda se siente cómodo y cercano con Alejandro Guillé, y por lo tanto un candidato nuevo como usted, ¿no es cierto?, candidato nuevo en términos de que recién ha declarado su intención oficial de ser candidato, dice, bueno, hoy día usted ya no tiene que venir a ocupar un espacio vacío. Usted tiene que ver cómo desplaza a quien ya es el candidato de la izquierda, que es Alejandro Guillé. Bueno, yo no lo pondría de manera tan simple por 2 razones. Primero porque yo creo que todavía la mayor parte de la gente no ha elegido candidatos, ni siquiera los que manifiestan preferencia, porque estamos exactamente a un año de las elecciones. Y la gente empieza a pensar en las elecciones presidenciales pocos meses antes. Por lo tanto, recordemos quiénes eran los candidatos. ¿Para qué voy a hacer de nuevo el recuerdo de quiénes eran los candidatos hace 4 años atrás? Claro, el caso de Bachelet estaba claro que ya volvía, así que... Pero a esta altura Bachelet ni siquiera volvía a Chile y todavía le quedaban varios meses para volver a Chile. El caso de la oposición, estaba una cantidad de gente que fue precandidato y que no llegó ninguno de ellos a ser el candidato finalmente, al final. Entonces eso no me preocupa tanto, esto que la gente ya eligió, que el espacio está ocupado, etcétera, etcétera. Sí me preocupa, por cierto, la baja de los candidatos, de los posibles candidatos de la nueva mayoría, todos incluidos. Ciertamente no son mayoría en el país en este momento. Lo cual significa un poco hacer las cosas que estamos hablando aquí. O sea, estos temas esto es lo que se llama la agenda ciudadana. Lo que usted dice es cierto. Todos tenemos los mismos problemas, todos decimos los mismos problemas. ¿Cómo no vamos a hablar todo de seguridad pública? ¿Cómo no vamos a hablar todo del problema de la salud? ¿Cómo no vamos a hablar todo del tema de las pensiones? Después de salir una masa enorme a la calle y exigir que cambiáramos las pensiones. Todos hablamos de eso. El problema es que tenemos soluciones muy distintas. O sea, tenemos soluciones muy distintas. Yo soy partidario, por ejemplo, de que el Estado regule el tema de las AFP, empezando por la propuesta de la presidenta Bachelet de que haya una AFP estatal. Ustedes no son partidarios de eso. Yo no soy partidario de la mano dura en materia criminal. Yo estoy convencido que lo que mejora realmente la situación de la seguridad pública es la certeza del castigo y no el aumento de los castigos. Usted poniendo penas de muerte y poniendo 30 años y otras cosas. ¿Qué se refiere con la certeza de los castigos? Que el porcentaje de gente... Yo el otro día vi por la calle, vi cómo le robaban la cartera a una señora. Y no es la primera vez. Vi desde mi auto cómo le robaban a un muchacho su mochila. Esa gente no tiene protección, no tiene defensa hoy día. Porque nuestros fiscales, con mucha razón, están dedicados a los delitos más graves, que son los homicidios, o a los delitos de corrupción, que también tienen mucho cartel. El robo en este país es el principal problema delictual, persona por persona, el que más afecta a la gente. Y nosotros no estamos preocupados de eso, estamos preocupados de otras cosas. ¿Y cómo lo solucionamos? No, es que no, perdóneme, no le voy a poner una política de seguridad pública completa aquí. No, pero ciertamente hay que tener, oiga, pero es que lo que pasa es que yo empiezo con una idea, que cuando usted llega a la comisaría a denunciar el robo, le den cita donde algún fiscal a alguna hora y no le digan que van a ver si pueden averiguar algo y le van a avisar y después usted se olvida del tema. La gente ya no va a denunciar los robos. Bien. Entonces empecemos por tener algún sistema por el cual el señor que es víctima acceda a la fuerza policial y acceda a los tribunales de justicia. Enseguida, muchas veces los ladrones son conocidos, pero hay una cantidad de trámites que hacer. Hay una cantidad de trámites que hacer para salir de eso. Porque me preguntó, quiero que sea... Sí, no. Hay que ir a ratificar la denuncia. Hay que conseguir que los carabineros, en vez de estar en la calle, se pasen una mañana entera en el tribunal para decir que efectivamente vieron cómo le robaban eso a este señor. Ahora, eso significa aumentar mucho más las posibilidades de sanción. Que el tipo que se roba algo no empiece a robárselo, sabiendo que a los 2 días va a estar en la calle. Sí, Miguel, vamos a seguir conversando, vamos a continuar con el tema, pero tenemos que hacer rápidamente una pausa y ya volvemos con más en esta hora. Yo quiero a la vuelta.
4 o 5 años construimos una casa. ¿Tú, Gonzalo, querías precisar algo para cerrar la Sí, porque en el fondo, finalmente... Pero sí, estamos viendo, Mancho, lo que vale la promesa de la nueva mayoría. Son de corta duración la promesa. Tiene los segundos tuyos, además de los míos. Pero bueno, yo lo que decía era que en el fondo el electorado de izquierda básicamente hoy día está refugiado en una lógica de tratar de frenar lo que aparece como el triunfo de Sebastián Piñera. Y en eso parece que ya tomó una decisión, tuvo vacante bastante tiempo, pero pareciera que se está inclinando hacia Alejandro Guillé. Entonces decía, a eso me refería yo en términos de que es doblemente difícil su labor. ¿Por qué? Porque ya no solamente tiene que ocupar un espacio que hasta hace poco estaba vacío, sino que tiene que desplazar. El expresidente Lagos ocupó una estrategia, los partidos. Se la jugó por esa estrategia. Dijo, bueno, mi cancha no es la de la ciudadanía, mi cancha es la de los partidos, me proclama el PPD rápidamente, me proclama el Partido Socialista y yo de ahí fuerzo la primaria o voy a la primaria con el apoyo mayoritario de los partidos. Eso no funcionó. Y hoy día lo que tenemos es una situación heredada por usted más compleja porque ahora hay, de hecho, el Partido Socialista lo que decidió es tener una primaria interna. Una primaria interna. Y ahí no califica el presidente Lagos. Donde no, él no quiere participar. Él no es militante. Él está abierto a su participación, eso quedó muy claro. Sí. Y Alejandro Guillé también descartó participar ahí. Bueno, Alejandro tiene más razones, porque Alejandro no tiene ninguna relación histórica con el Partido Socialista, por lo tanto, para él lo obvio es ir a la primaria, a la primaria legal. Entonces, hay un escenario más complejo. Yo siento que a los partidos le ha ido mal en la lógica de proponer candidatos y peor aún, o quizás no ninguna capacidad, de tratar de imponer un candidato. Ese yo creo que explica en gran parte el fracaso del Lagos. Entonces, bueno, ¿cómo desplaza a Guillé, que está jugando en otra cancha, una cancha distinta que la de la ciudadanía, con esta mochila que es el apoyo de los partidos? Bueno, un alcance solamente, o sea, esto es primera vez que se hace. Por eso el Partido Socialista, lo que usted dice es cierto, o sea, el Partido Socialista está no había sido necesario. Ha abierto a sus militantes que la posibilidad de elegir ellos el candidato. Y eso porque comprenden que los candidatos impuestos desde arriba a veces no funcionan. Tal vez la gran ventaja, una de las grandes ventajas, nos lo hablamos delante de Alejandro Guillé, es que el partido que lo apoya de alguna manera de los partidos más tradicionales, el que ha tenido menos votos en las últimas Partido Radical, sí. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, yo llegué demasiado tarde como para irrumpir de golpe como el primero, para partir primero. Eso está claro. Y en segundo lugar... ¿Se pone algún plazo? Y en segundo lugar, yo creo que los partidos... O sea, yo creo que tengo el favor, sobre todo de la militancia de mi partido. Si usted mira a los parlamentarios, los dirigentes, la cosa ya está un poquito más confusa. Por lo tanto, lo único que decía Pancho que pasa es con las ideas y con una cierta imagen. O sea, a mí me llama mucho la atención, y le confieso, esto tuvo que ver con la parte fuerte final de mi decisión. Eso que cuando iba a haber un cambio de gabinete, yo nunca postulé al cambio de gabinete, como han dicho algunos, no tenía la menor intención de ser ministro y nunca creí que la presidenta me fuera a nombrar ministro. Pero había una cantidad de gente que decía, pero masivamente yo tenía que ser ministro del Interior. Y dije, bueno, ¿y si quieren que sea ministro? ¿Por qué razón no quieren que sea no se toman en serio que yo que sea candidato a presidente? Pues la verdad es que no se lo tomaban muy en serio. Fue una cierta sorpresa para una cantidad de gente de mi coalición el hecho que yo decidiera postular. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, no sé, como se ha corrido un poco la especie, que la última vez me bajé, porque lo que se dio nadie, la verdad es que no sé por qué razón, pero gente como mi amigo Camilo Escalona le decía a todo el mundo, incluso en la radio, que finalmente yo no era serio, que yo no iba a llegar a ninguna parte. Exacto, que es un tema que surgió, ¿no? Bueno, que usted la vez anterior se había bajado. Sí, que consideré que tenía esa responsabilidad que había sido asumida no solamente por mí, sino por el Estado de Chile, que era ser secretario general de la OEA. No era candidato único, había sido candidato contra un oponente muy poderoso y muy fuerte de un país grande, y consideré que bajarme a última vida a los 3 años del asunto no era propio y no lo podía hacer. Pero es verdad que ahí tuvo que esperar a Ricardo Lagos su definición. Bueno, sí es verdad, pero yo creo que Ricardo Lagos debería haberse definido, francamente. Para mí el candidato esa vez no era ni Frey ni yo, era Lagos. Ese era el candidato. ¿Y le jugó en contra entonces que él se definiera tan tarde? No me jugó en contra. La decisión yo la tomé por otras razones, no tuvieron que ver con la... Ahora, respecto del otro, ya se me olvidó. La otra pregunta tuya era respecto de la izquierda. Yo creo que la izquierda la gente que votaba, pongamos ya está, o que votará por la centroizquierda, generalmente tiene una idea efectivamente muy clara, que quiere un candidato que sea capaz de ganarle
al contrincante. Pues. Y que sea continuidad de Bueno, gobierno. pero eso es lo que iremos viendo en el próximo tiempo. Si para eso existen las primarias, pues ahora existen las primarias y nadie es ingenuo en esta materia. Yo estoy convencido que la mayor parte de la gente en realidad no ha tomado su decisión aún y lo único que puedo ofrecer son mis ideas y un cierto prestigio de una persona que ha trabajado en el gobierno y ha trabajado bien. Entonces, cuando alguna gente me dice la diferencia entre esta y esta, ¿cuál eres tú? Yo creo que la mejor diferencia que te puedo plantear, le digo yo, que yo lo voy a hacer. Y para terminar, yo dije las prioridades, todo lo demás, pero si tú me hubieras preguntado para que nos diferenciemos un poco. Yo el otro día preguntaron cuál sería mi primer proyecto de ley y yo dije sería derogar la ley reservada del cobre. La ley reservada del cobre. ¿Y cómo financiaría las Fuerzas Armadas? Bueno, con un presupuesto nacional, como se financian todas las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo. El presupuesto nacional está ocupado en otras cosas, entonces bueno, no, hay que buscar una plata por otra. Pero fíjate que a mí lo que me molesta más es cuando los economistas, los sabios de las finanzas, aquellos que nos enseñan cómo se manejan las finanzas, tú le dices, oye, pongamos en este proyecto de ley que esta plata es para la salud. No se ponen las finalidades en los proyectos de ley. No. A mí me retaron muchas veces por eso. Sí. Por un lado se recauda la plata y por otro lado se adjudica la plata. Pero resulta que tenemos a la principal empresa del Estado ensillada con tener que pagarle al año el 10% de sus ganancias, de sus ventas, a una actividad. De sus ventas. Ahora, y eso provoca, como tú bien lo sabes, la situación ridícula que si la cosa está mal, aunque salga con números azules, tiene que pasar a números rojos para poder pagarle el piso a las compras militares de las Fuerzas Armadas. Eso, en mi juicio, no está bien. Nosotros tenemos una buena defensa y quiero que la sigamos teniendo, pero no sigamos marginando a las Fuerzas Armadas de la vida nacional, porque eso crea imágenes y crea todavía recelos y crea dificultades en gran parte de la población, cuando ve que no tiene plata para financiar las pensiones y que hay un fondo de las Fuerzas Armadas que está no pagado, no utilizado todavía, emposado ahí de los años anteriores, pues. Francisco Vidal, breve, por favor. Sin duda. Primero una aclaración. Yo creo que todos los precandidatos en nuestro mundo todos pertenecen a la cultura de la centroizquierda. La diferencia está en los enfoques, en las prioridades, en los diagnósticos. Pero ¿qué es lo mejor que nos puede ocurrir de aquí al 2 de julio? Que cada precandidato vaya tomando posiciones frente a la opinión pública en general y particularmente a nuestro mundo, porque finalmente va a ser nuestro mundo el que va a ir a la primaria, de acuerdo a la ley. Entonces me parece, para aclarar ese punto... ¿Cuál es nuestro mundo? Porque la primaria es abierta. El otro va a la primaria al lado. No, pero el otro mundo va a la primaria al lado. El independiente que se acerca a la una que nos ocurrió la vez anterior. Ya tiene que tomar una opción. ¿La primaria es una abierta o no? Tiene que tomar una opción. ¿En cuál participa? ¿En cuál participa? ¿En cuál de la primaria participa? A ese mundo es el mensaje de aquí al 2 de julio. Entonces, en ese contexto me parece relevante. Por ejemplo, con lo que ha dicho José Miguel hoy día, fíjate que ya hay un acuerdo común en la centroizquierda con la agenda liberal en lo valórico, por lo menos de los candidatos que se han pronunciado. Guillé, Insulza, Lago. Jorge no lo he visto, Talud en esto. La democracia cristiana está en silencio. Bueno, porque tiene un problema adicional, que si van o no a la primaria... No hay candidato, claro. Pero es re importante que una parte significativa de la centroizquierda avance sustantivamente en las libertades personales. Con esa agenda perdió la Hillary, cuidado. Sí. Está bien. Sí. Pero está bien. Es un riesgo. Pero a mí me gusta que la gente tome posiciones y que la opinión pública evalúe esas posiciones. Quizás nuestro problema está en cómo enfrentar la agenda económica y social. Ese es un punto en que no... Déjame decirte, a raíz de tu pregunta, Andrea, y aquí me coloco frente a la opinión pública, yo tenía un gran problema entre Lagos e Insulza. Para mí fue una sorpresa que José Miguel se enterara, porque, como le digo, lo siento parecido. ¿Qué crees que te diga si trabajé 6 años con ellos? A codo a codo. No ve diferencia. ¿Ah? No ve diferencia. No veo diferencia. Ahora, entiendo que hay una historia común, han pasado 10 años, y ahora las eventuales diferencias tienen que ver con posiciones. Y eso es lo valioso. ¿Y tu candidato es? Mi candidato es Lago. No, quiero terminar con una frase notable que escuché esta semana y lo quiero resaltar. El día martes me invitó la Asamblea Demócrata Cristiana de la Comuna de La Pintana y escuché a la alcaldesa electa, Claudia Pizarro, que la conozco desde que era muy joven en la lucha contra la dictadura en los 80, decir una frase que debiera ser el norte de una política democrática sincera. Le dijo a la Asamblea, yo a lo mejor gané sin los partidos de la nueva mayoría,
pero no puedo gobernar sin los partidos de la nueva mayoría. Creo que esa es una lección de liderazgo y de valentía. Eduardo, me quedo con esa A frase pesar para de que la vayamos... alcaldesa hizo su campaña contra alguna gente de la nueva mayoría que levantó su candidatura aparte. Yo fui a apoyarle en su campaña, por eso lo sé muy bien. Vamos a nuestra última pausa y ya estamos de regreso. ¿Otra más? Sí. Hoy iniciamos la tarde en una tierra legendaria. Desde las 16. Agradecemos, por supuesto, a José Miguel Insulza por habernos acompañado Muy hoy. buenas gracias. Muchísimas gracias Muchas a cada uno de nuestros panelistas también y a ustedes en sus casas por acompañarnos todos los domingos. Nos reencontramos el próximo a las 10 de la mañana en otro capítulo de Estado Nacional. Que estén muy bien.